De cerca. Credibilidad y experiencia. Responsabilidad periodística. Economía, política, medio ambiente, cultura, valores y mucho más. Con el periodista Gilson Rodríguez. A partir de este momento, infórmese y participe. Bienvenidos. Muy buenos días, ¿cómo están? Es un placer que nos acompañe en este día 27 de diciembre del año 2019. 4 días nos quedan para que le digamos adiós a este año y que nos enfrentemos a un nuevo desafío del 2020. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que vamos a tener? Pero también antes de ello hemos tenido un año bastante importante, cargado. Ya hemos visto de alguna forma qué es lo que ha planteado y el rumbo que lleva el país bajo la administración del presidente Nayib Bukele, pero ¿hacia dónde vamos? Hoy en esta mañana me acompaña Fernando González para hablar justamente de esos temas, ¿verdad?, que tienen que ver con la proyección del país, esos vaivén que de repente nos alan para tomar decisiones como país, pero también como personas. ¿Cómo tenemos que ver como ciudadanos el desarrollo del país? ¿Hacia dónde vamos? ¿Estamos atados ideológicamente a un concepto o realmente estamos pensando en los 6.000 o en los 6 millones de salvadoreños que vivimos aquí en el país y en los más de 3 que están fuera de las fronteras? ¿En qué estamos pensando? Temas como ese hoy en el programa De Cerca con Fernando González. ¿Cómo está, Fernando? Muy bien, Gilson. Muchas gracias por la invitación y pues a tu disposición para que hablemos de esos temas. Fernando, por supuesto que hay digamos, una perspectiva muy grande. Todo el mundo piensa en el año siguiente. Cuando estamos ya en esta época, dice, no, miren, lo que pasó ahora o lo que pasó en este año, digamos, es un parámetro para medir qué es lo que viene en el 2020 en este caso. ¿Cuál es tu lectura de lo que hemos tenido en el país? Digamos, hay dos tiempos, el tiempo, los primeros 6 meses y los segundos 6 meses con el presidente Nayib Bukele, que obviamente es un parteaguas, ¿no? En cuanto a que la victoria del presidente Bukele tiene que ver con, o demuestra un poco qué fue lo que hicieron los últimos 15, 20 gobiernos. Ahora los partidos están en una dificultad muy grande, sobre todo porque la gente está creyendo en el presidente Bukele. Bueno, quizás yéndome un poquito más atrás, decir que hemos tenido un año lleno de novedades políticas y esto nos ha llevado incluso a que en 6 meses, como bien lo anotas tú, en 6 meses el presidente Bukele no solamente se ha dado la tarea de renovar, digamos, en términos relativos, la forma de hacer política en el país, sino que además de eso ha dado pasos que van sentando la línea, digamos, que el país, la ruta que el país tiene que llevar para salir del deterioro en que se ha tenido durante tanto tiempo. Yo creo que una primera cosa que tenemos que ver es que se rompió la forma de hacer política partidista, porque en esto habría que tomar en cuenta como 3 cosas: política de Estado, política partidista y politiquería. Y él lo que está implementando es política de Estado, que se vio clarísimamente desde la toma de posesión. Yo no me acuerdo si en un programa tuyo lo dijimos, pero desde el discurso en adelante, es decir, desde la agenda protocolaria en adelante, se marcó como un hasta aquí de las cuestiones tradicionales y una era como una era nueva de lo que había que hacer para que el país se renovara. En el discurso, si mal no recuerdo, él se dirigió no a los que estaban tradicionalmente en el protocolo, Asamblea Legislativa, Corte Suprema de Justicia, invitados especiales, sino que se dirigió a los que estaban al otro lado de la barda, que era el pueblo que lo había acompañado. Y desde ahí él marca una
una nueva forma de hacer política de Estado, no politiquería ni política partidista, porque él no venía de un partido político tradicional, sino que de un movimiento en el que se planteó clarísimamente que la población, bueno, ahora el 91% de la población está en desacuerdo con los dos partidos tradicionales, Arena y el Frente Farabundo Martí. A partir de ese momento, él comienza a dar señales de lo que se iba a terminar haciendo. Y eso pasa, digamos, por los últimos acontecimientos, incluso lo del presupuesto general de la nación, que fue en sí un presupuesto negociado muy hábilmente con el único partido que podía manejar los votos a favor o en contra, que era Arena, sin tomar en cuenta los berrinches del frente. No se tomaron en cuenta, sencillamente se hizo una negociación como se hace una negociación siempre entre el gobierno de turno y la oposición o los pesos y contrapesos. Se hizo una negociación que no se ha dado a conocer mucho de los detalles, pero me imagino que allí tuvo que ver aquello de, mira, yo en mi pueblo quiero que me pavimenten 1,5 kilómetros, mira, yo en tal parte quiero que hagan esto. Y yo creo que eso es válido, la negociación siempre se ha hecho. Lo que va marcando el rumbo es precisamente ese rompimiento con lo tradicional. Decir pues que el presidente ha hecho algunas cosas que parecen hasta asombrosas en el quehacer político partidario tradicional. Por ejemplo, el haber roto con los partidos tradicionales le ha asegurado a él no solamente autonomía. Yo me recuerdo que cuando él dijo que iba, la primera gira que él hizo fue a los Estados Unidos a reunirse con el presidente Trump. Y digamos que con una visión de corto y largo plazo con respecto de los 3,5 millones de salvadoreños que están en los Estados Unidos. Inmediatamente hay una oferta del presidente de los Estados Unidos de considerar algunos temas prioritarios para el país. Seguido de eso, él espera muy prudentemente resultados de la ayuda para el Triángulo Norte, y al ver que la cuestión no es muy clara, él se va a reunirse con los chinos, se va a reunirse con los árabes en Qatar, se va a reunir con otra gente con la que ni se sospechaba en ese momento que él se pudiera reunir. Es decir, él remarca el rumbo cuando dijo: yo voy a hacer lo que los salvadoreños me digan, no lo que los Estados Unidos me digan o lo que China continental me diga. Pero eso marca una posición hacia el futuro del país. Internamente, las cosas que se han dado, ministros que yo creo que ha hecho una cosa que es muy notable de anotar: los ministros obedecen las órdenes que les da el señor presidente de la República. Y es la única manera, Gilson, en que él puede comenzar a limpiar el lastre de la corrupción en el país. Y yo con esto no quiero decir de que los ministros sean corruptos, pero lo que se ha dado en las administraciones anteriores es que el presidente de turno, incluyendo las presidencias del FMLN, no han tenido la fortaleza como para designar funcionarios propios o de su confianza, sino que han tenido que recurrir a la ANEP o a los grupos de poder para preguntarles que quién puede ser el ministro de Agricultura, que quién puede ser el ministro de Hacienda, y eso lleva consigo una entrega de lo que se tiene que hacer como ministro, como secretario de Estado. Él lo ha marcado muy bien. Ministro tal, se le ordena tal cosa. Y casi inmediatamente le dicen: señor presidente, hemos tomado cartas en el asunto. Es decir, usted no decide las cuestiones por usted mismo, sino que usted tiene que seguir la línea de gobierno que nos hemos trazado. Punto. Y el que no, y lo ha dicho públicamente, y el que no, pues
hay que sacarlo, ¿verdad? Hay que quitarlo. Eso a él le va a garantizar de alguna manera ir limpiando, ir quitándole la costra que hay institucionalizada en el país, ir quitándola, porque cuando el de arriba no roba, tampoco el de abajo está facultado para hacerlo, que ha sido el problema tradicional en los gobiernos anteriores. Si roba mi jefe, ¿por qué no voy a robar yo? Entonces eso está marcando, digamos, como un sendero del país que lo ha llevado a que si en este momento hiciéramos una evaluación en 7 meses de gobierno de lo que se ha conseguido en oferta y lo que se está consiguiendo en concreto para inversión, para renovación de algunos temas específicos, eso llena mucho de satisfacción a la población, porque por fin hay un presidente que está trabajando en función de la mayoría del país. Y quizás en un primer hervor terminar diciendo que el 91%, el 92% de la población está satisfecha con los primeros 7 meses del presidente. Quizás en un primer hervor yo me quedaría hasta ahí. Fernando, el presidente ha marcado el rumbo del país, es decir, obviamente hay quien cree que 6 meses no son suficientes para poder definir hacia dónde voy o qué es lo que quiero. ¿Ha marcado el presidente realmente hacia dónde vamos? Yo creo porque que sí. Ha generado, obviamente, al final una esperanza en la población, y esa esperanza está puesta justamente en él, ¿no? Algunos han considerado que la vara con la que el presidente se midió para ofrecer en campaña a la población fue muy grande, y que el reto que tiene es mucho mayor que el que han asumido otros presidentes. No, yo creo que el simple hecho de romper con lo tradicional, si te das cuenta, en la Asamblea Legislativa, y te lo digo con propiedad, los partidos representados en la Asamblea Legislativa lo que llegan a hacer es política partidaria. Fíjate bien, en las épocas anteriores, los diputados se preocupan por hacer cosas que les traigan votos. No hay política de Estado. Y si no, veamos ahorita cuál es el nivel de endeudamiento del país. 70% del PIB. Eso es comprometedor, es preocupante. ¿Ha habido alguna moción alrededor de eso? No hay ninguna, porque los partidos tradicionales buscan votos para su siguiente elección. Es decir, han visto la Asamblea Legislativa como el lugar donde se cumple aquel dicho: hoy que estoy acabado voy a ser diputado. Y permanecen allí. Yo conozco algunos que cuando yo estuve, el 2003, ya eran diputados y siguen ahí. Y la misión de ellos no es transformar el país, la misión de ellos es asegurarse, no el sueldo, porque aquí hay que decir algunas cosas claras. El sueldo es una tontera. Los negocios que hacen ahí adentro de la Asamblea, para mencionar que hacen unas cosas. Hay un diputado que es el que importa toda la carne que consumimos nosotros aquí, que viene de Nicaragua. Un diputado. Hay otro que es el que importa el abate para lo de los zancudos. Lo trae de Brasil, reconocido. Y así como esos casos te puedo ir mencionando una por una a qué se dedican. En el transporte, por ejemplo. Si en el transporte fue tan evidente la incidencia que tenían en la Comisión de Obras Públicas, que hasta un muchacho cualquiera llevaron ahí de candidato a vicepresidente del país. O sea, se toman las comisiones, lo que es salud, lo que es obras públicas, lo que es lo otro, y hacer negocios dentro de la Asamblea Legislativa. Eso se terminó. Eso se terminó. Porque cuando planteas, por ejemplo, miren, vamos a hacer la primera, la segunda etapa, la tercera etapa del control territorial. ¿De qué estás hablando? De algo que ha dado resultado. Claro, ahí vienen los del frente y dicen: no, es que eso ya lo teníamos nosotros. Bueno, y entonces, ¿por qué no lo ejecutaron? El tema de las pensiones, por ejemplo. Es ingrato ver cómo un profesor, que debería ser una de las profesiones por excelencia en este país, tiene una pensión de $220, de $210.
Es ingrato decirlo. Y los dueños de las AFPs robando, porque no se le puede decir de otra manera, cantidades exorbitantes. Eso no puede seguir pasando. Y ya hay, digamos, trazado una ruta, ¿verdad? El presidente ha dicho clarísimamente, vamos a dignificar las pensiones. Hay que ver cuáles van a ser las acciones que se van a tomar al respecto. Pero en todo eso, Gilson, hay una dedicatoria a romper con ese pasado muy, muy negro que hemos traído y a presentarle al país una visión totalmente diferente. Si te das cuenta, en los 7 meses ya hay una oferta para el aeropuerto. Ya hay una oferta para el viaducto de Apopa, San Marcos y Lourdes, San Martín, creo, en la primera etapa. Ya hay ofertas de eso. El tren del Pacífico, ya hay una oferta. Reparar 3.000 escuelas que están deterioradas y hacer escuelas del primer mundo. Hay una serie de ofertas. La presa del Chaparral, ya hay una oferta ahí para repararla. No con los intereses onerosos que se estaban trabajando anteriormente, sino que con intereses del 1, 1.5 y hasta el 3%. Es decir, en 7 meses no solamente se establece el rumbo, sino que vas viendo que los componentes que debe tener el rumbo que se ha trazado se están dando. En el ejército, por ejemplo, ves a un ministro de defensa que de repente aparece en el centro de San Salvador, revisando las patrullas que se hacen, compartiendo con los soldados que están ahí, los oficiales que están ahí, unas cosas nunca vistas, y no creo que se hagan por publicidad, ¿verdad? Ni por compromiso, sino que hay un interés en hacer las cosas diferentes. Eso conlleva también que la política exterior va a cambiar, conlleva que internamente hay que volver a renovar algunas cuestiones, pero mientras tanto no lleguemos al 2021, yo creo que el presidente va a tener que estar jugando esa práctica que ha tenido en los últimos meses, porque estos van a querer de alguna manera congraciarse con él, que es lo más seguro, y otros hacer berrinche, como los del frente, ¿verdad? Que dijeron, no votamos por el presupuesto, con la intención única de ver emproblemado a Nayib Bukele. O sea, no es ni tan siquiera el presidente de la República, es de ver emproblemado a Nayib Bukele. Y a ellos, el resto de la población, no les importa, a pesar de que es un presupuesto que es para la ejecución de la obra pública, de los servicios públicos, etcétera. No les importa. ¿En qué tú crees que estaban pensando los partidos políticos hoy, que los que le dieron el voto al presupuesto y los que le negaron el voto al presupuesto? ¿En qué pensaban? No quiero decir que digamos que tengas que adivinar, pero de alguna manera es que hay un interés genuino de Arena, del PCN, de Gana, del PDC en apoyar al presidente, o hay otras cosas por medio. Hay temor de que el presidente al final termine hundiéndolos con la forma de cómo está abordando los partidos políticos, o simple y sencillamente estaban haciendo negocio. Es que siempre han hecho negocios, Gilson. Eso siempre ha sido la oportunidad esperada para hacer negocios. Por ejemplo, cuando se negociaba el presupuesto anteriormente, ¿quiénes estaban detrás de los votos de la derecha tradicional? Los empresarios y los grupos de poder. Eso, y te lo digo pues con propiedad, ¿verdad? Cuando le íbamos a bajar la ganancia a las petroleras, cuando el galón de gasolina llegó a costar $5, esa vez nosotros teníamos la intención como grupo nuestro de Cambio Democrático de bajarles las utilidades. Y hubo grupos de diputados de derecha que dijeron que nos iban a apoyar, que en el momento se nos echaron para atrás. Y el mismo entonces presidente de la Asamblea después me contó a mí de que ese día se habían repartido millones de dólares en la Asamblea. O sea, ocupan las coyunturas políticas para ver qué pueden sacar de ahí. Y así te pudiera enumerar todas las cosas que se han aprobado. Bueno,
¿por qué no se termina la corrupción institucionalizada en el país? Porque los diputados eligen a la gente que les conviene en la Corte de Cuentas, en la Corte Suprema de Justicia, en el Tribunal Supremo Electoral. Bueno, ayer estaba viendo a un ex asesor de la Asamblea, que ahora es magistrado del Tribunal Supremo Electoral, diciendo, si no nos dan el pisto a tiempo, el voto en el exterior no va a salir. Irresponsable. O sea, tenemos 3 millones de salvadoreños viviendo allá y otro poco en otros países, y por falta de dinero y chantajeando dicen, no podemos hacer eso por una foto que tiene que salir. O sea, es irresponsable de parte de un magistrado hacer eso. Pero te estoy seguro que este fulano tiene un padrino en la Asamblea Legislativa. El presidente de la Corte Suprema de Justicia es un ex jefe de asesores de la Asamblea Legislativa. El grupo de magistrados de derecha los contás, fulano, sultano, mengano. El grupo del frente, fulano, sultano, mengano y perenceno. ¿Hay alguien que esté representando realmente los intereses de la gente? No. Entonces, esa visión casi miope de los diputados de hacer las cosas en esa forma, ha contrastado con los intereses del presidente en este momento. Como te digo, yo no tengo ahorita información clara de qué fue lo que se negoció, pero ellos tenían 2 opciones. Una, votar. La otra era votar y tal vez hacer algunos negocios así de corto plazo. Y la otra era no votar, como lo ha hecho el Frente, para demostrar que ellos todavía tienen algo que decir. Pero curiosamente, cualquier cosa que los del Frente hagan en contra del presidente, los mete más en el hoyo que ellos mismos han fabricado. Curiosamente, después de la negociación del presupuesto, el presidente y la gira que él hizo, la aceptación de él subió al 92% internamente. Entonces, cuando tenés un presidente con ese porcentaje de aceptación a nivel nacional, es absurdo ponerse en contra de él por la aceptación que tiene, no porque sea el presidente de la República, por la aceptación que tiene del pueblo. Cuando eso se da, el presidente viene con un montón de noticias del Medio Oriente y de China, que lo que hacen es aumentar la aceptación de él y calificar de buena la gestión que está haciendo. Entonces, ¿qué les queda a ellos? O congraciarse o ponerse a hacer berrinches como los que está haciendo el Frente. Pero hay una cosa que sí yo te sabría decir. Ellos están viendo ahorita en un año o menos, porque ya el año electoral, ya estamos en el año electoral, están viendo ver cómo se aseguran de una buena pensión, cómo salir con los pies menos hinchados de la Asamblea Legislativa, cómo hacer contactos alrededor de eso y que no te extrañe, cómo hacer negocios que les permitan a ellos mantener el ritmo de vida que tienen. No por el sueldo, porque la gente se equivoca. El sueldo de los diputados es despreciable. No, es por los negocios que llegan a hacer en la Asamblea Legislativa. Una vez que eso se para, ellos tienen que comenzar a ver serio, porque en el 2021 el presidente va a tener 60, 70 diputados. No, eso no te quepa la menor duda. Yo creería que los partidos tradicionales, uno más que otro, van a tener alguna representación así de algunos 5 diputados, 4 diputados en el mejor de los casos, porque la gente se dio cuenta de que lo que están haciendo con la política partidaria son los negocios en el gobierno. Déjame ir a un corte comercial. Fernando, voy a regresar y pregunto, ¿cuáles son las prioridades que debe tomar el presidente en el 2020? Más que el presidente, el país. ¿Qué es lo que el presidente debe hacer en el 2020? Tú hablabas, por ejemplo, y levantabas algo, el tema de las pensiones. Por ejemplo, ya el tema, por ejemplo, de seguridad ha sido abordado y hay un camino ya bastante avanzado, ¿verdad? Hay una disminución en los asesinatos. Esperamos que también los números en el tema de las extorsiones vayan en esa lógica. Hay una confianza en inversión en el país, ¿verdad? Hay una confianza también de los donantes. La Unión Europea había dicho, miren, ya no queremos donar a El Salvador porque se lo roban todo.
Hoy ya han dicho, miren, vamos a continuar donando, pero vamos a estar pendientes de qué están haciendo con la plata. Está China ofreciendo varios proyectos de desarrollo en infraestructura, un estadio, el desarrollo de la parte de la franja costera, en la parte de la libertad y otras cosas más. Pero ¿cuáles son las prioridades que el presidente debe tomar en el 2020 de manera que le vayan dando, ¿no?, el cambio de rumbo? El tema de las pensiones, por ejemplo, creo que va a ser fundamental. Vamos a un corte comercial, regresamos y le preguntamos justamente eso a Fernando. De cerca, con el periodista Gilson Rodríguez. Casa di Fratelli, la auténtica comida italiana, preparada por manos salvadoreñas. El mejor lugar para disfrutar en familia. La combinación perfecta de pastas, mariscos y carnes. Vive los grandes momentos con nosotros. En Casa di Fratelli, disfruta nuestra variedad de postres y vinos. Tu visita a Nueva York nunca será igual. 477 Old Country Road, Westbury, 11590. Llámanos al 516-385-3700. Búscanos en las redes sociales como Casa di Fratelli. Casa di Fratelli, cocina italiana. ¿Estás buscando seguro de auto, personal, comercial o seguro de Workers' Compensations? General Liability en Liberty State Insurance. Estamos listos para servirte. Hablamos tu idioma. Y el idioma de los ahorros. Recuerde que le damos seguro con o sin licencia internacional o de su país. Liberty State Insurance Agency. Búscanos en 7491 de New Hampshire Avenue, Tacoma Park, Maryland, 20912. Teléfono 301-434-0101. Búscalo seguro. Liberty State, tus agentes de confianza. Marta García y su equipo de profesionales estamos listos para servirte. Somos tu mejor opción. 1327B University Boulevard, East Tacoma Park, Maryland, 20912. Teléfono 301-448-1637 o 240-501-3314. Somos M&G. De cerca, con el periodista Gilson Rodríguez. Bueno, gracias por estar con nosotros. Le invitamos a que comparta la transmisión en redes sociales, también los que nos ven a través de El Camino TV, canales 41 y 98 para todo el país. Les agradecemos y estamos también en YouTube para que usted pueda compartir, pero además suscribirse al canal de ITV en YouTube. Bueno, Fernando, ¿cuáles son los retos que debe de asumir el presidente y que son o que deben de ser prioritarios en el 2020? Ya hemos visto todo lo que ha sucedido en los últimos 7 meses, hemos visto la condición en cómo tiene, por ejemplo, a los partidos políticos. De alguna manera, algunos creen que ellos mismos se han autolapidado con su comportamiento, pero también el presidente, ¿no?, ha tenido, digamos, la delicadeza de llevarlos por un camino determinado. Al final es lo que hemos estado viendo. Pero viene el 2020, ¿no? Y viene luego una elección de alcaldes y diputados, que es, de alguna forma, también una razón para hacer las cosas bien, desde todos los ángulos. ¿Cuáles son las prioridades que tú crees debe de asumir el presidente y el gobierno en el 2020? Bueno, yo creo que él debe de retomar un tema en el que ya están trabajando, que es la delincuencia, la seguridad. Él debe de retomar y cumplir con la segunda y la tercera etapa que tiene del control territorial. Esto con una visión de cortísimo plazo, porque las inversiones, si algo te requieren, es que haya seguridad, no tanto a nivel de la delincuencia, sino que haya seguridad jurídica, ¿verdad? Esas son como las cosas que se están pidiendo. Seguido de eso, yo creo que tiene que ver como una de las cosas esenciales la parte económica, porque estamos en vísperas de una recesión en los Estados Unidos y eso nos golpea a nosotros. Cuando allá estornudan, aquí son gripes.
Entonces él tiene que poner su vista en esos problemas. Con lo que había hablado antes, si hay seguridad o relativa seguridad y tranquilidad en el país, hay inversión, y si hay inversión nosotros podemos salir adelante. Esos dos temas, y yo creo que seguido de otro es la educación, no en la cuestión como se ha manejado tradicionalmente, sino que la educación vista no solamente del primer grado en adelante, sino que hacer carreras técnicas para que la gente pueda responder a las necesidades de los empresarios que vengan. Aquí vas a tener empresas chinas, vas a tener empresas norteamericanas, vas a tener un montón de empresas que requieren no solamente el nivel profesional tradicional, sino que requieren mucho de técnicos. Y eso va a ser una de las cosas en las que él tendría que poner bastante énfasis. Seguido de eso, para la generación de riqueza en el país, es tener una banca de desarrollo, pero realmente una banca de desarrollo. Porque el sistema tradicional, los bancos tradicionales no te están cubriendo las necesidades de la gente que más necesita recursos como para hacer alguna función productiva en sus comunidades. Y cumplir con los objetivos que ha puesto el gobierno de los Estados Unidos de generar inversión y generar alguna actividad productiva en el país para que la gente no tenga que irse o a Estados Unidos o a Australia o a cualquier otro país. Para mí que esas tres cosas serían lo fundamental como para arrancar con una visión de corto y mediano plazo en el país. Hay que tomar en cuenta que el 21, con las elecciones de alcaldes y diputados, a él le va a permitir no estar preocupado por la negociación del presupuesto, porque él va a tener el apoyo político necesario para ese tipo de cosas. La corrupción institucionalizada se va a ver seriamente afectada por los nombramientos de gente que ya no obedecen a una cuota partidaria, sino que van a haber verdaderos magistrados en la Corte Suprema de Justicia, una Corte de Cuentas que realmente cumpla su cometido, un Tribunal Supremo Electoral que permita que todos elijamos, no solamente que votemos, que todos elijamos, y eso va a minar fuertemente la corrupción institucionalizada. De tal manera que un país visto desde esa óptica a un mediano y largo plazo puede dar como resultado que nosotros salgamos del atraso en que nos hemos estado metidos. Yo diría, conociendo un poco las cosas que están sucediendo en el país, que esas serían como las cosas prioritarias. Y él ha dado señales en ese sentido. Por ejemplo, la segunda etapa de la permanencia de los cuerpos de seguridad en el campo se ve fortalecida con el nombramiento de, no sé si 1.300 o 1.600 policías rurales, que estos van al campo, ahí van a permanecer en esas zonas, ¿verdad? Patrullando, dándole seguimiento a lo que haga la Policía Nacional Civil y el Ejército con el plan territorial. Esa etapa yo creo que ella ya la tiene cubierta, como que ya se están dando pasos en ese sentido, y si no habría que ver las estadísticas, ¿verdad? Una cosa que a mí me preocupa son las desapariciones, pero nadie dice nada de dónde vienen las desapariciones diarias que están sucediendo en el país. Pueden ser parte de la misma delincuencia tradicional, o pueden ser algunas cosas que nunca supimos que sucedían porque no había información. Pero yo en esa visión de un corto plazo iría por esos temas, de profundizar la acción antidelincuencial, la generación de empleo de inmediato con la ayuda que se ha comprometido, y educar a la gente en ese sentido para que respondan a las necesidades de los inversionistas. ¿Va a afrontar el presidente de la República el tema fiscal, Fernando? Un tema que es ciertamente muy delicado. Tú decías que la deuda del país, tanto privada como pública, anda rondando los
el 70%, incluyendo el tema de las pensiones, Sí. ¿no? La deuda de pensiones, que también es una papa caliente, Claro. ¿no? Que se le han ido pasando gobiernos a gobiernos, y al final a alguien tiene que explotarle. Posiblemente, no sé si sea a este gobierno o a otro, pero le va a explotar a alguien, ¿verdad? Si es que ya no está en su máxima expresión o en su máximo temperatura. Debe de afrontar el presidente el tema fiscal, y el tema fiscal incluye, entre otras cosas, por ejemplo, seguir a los evasores, pero además la posibilidad de incrementar el IVA y otros impuestos. Mira, yo creo, y esta es una posición bien así, bien personal, yo definitivamente creo que tiene que entrarle el tema fiscal. Hay dos cuestiones que yo las dejaría para una segunda etapa, que es, pues no es porque sean menos importantes, sino porque las puede manejar desde el Ejecutivo, y es el tema de las pensiones. El tema de las pensiones es tan sencillo como que te dejen en libertad de cotizar donde tú querrás, o con el INPEP, o con las AFP. Modificar la ley. Modificar la ley. Eso es una cuestión que él la puede hacer desde el Ejecutivo. Y con eso él comienza a renovar la cuestión de las pensiones, y yo creo que en un cortísimo plazo, porque también hay gente que quiere invertir en las pensiones, él podría tener una respuesta a ese tema. Hay que tener cuidado porque algunos de ellos dicen, miren, déjenme hacer uso de las pensiones. Bueno, y cuando se terminen el dinero que tienen en las pensiones, ¿qué va a pasar? Le van a pedir al Estado que lo siga padrinando. Hay que tener cuidado en ese tema, pero como te digo, esa es una cuestión interna del Ejecutivo que la pueden manejar muy bien. El tema fiscal, yo creo que ese es un tema que lo debieron de haber visto, bueno, en cuánto tiempo este país se ha endeudado en el 70% del PIB. Martínez dejó hacer a la deuda externa. Y eso fue el 34. O sea que en menos de 70 años nos hemos endeudado en esa cantidad que tenemos, el 70% del PIB. Cuando los indicadores internacionales te dicen, mire, ya el 70 no pase, ¿verdad? Pero no hay ninguna propuesta llevada a ese fin. Yo no creo que el presidente, con esa popularidad que tiene, se juegue el riesgo de aumentar el IVA. No creo, es que no hay necesidad. Es simplemente que los que ganan más paguen lo que tienen de impuestos, lo que tienen que pagar. No un impuesto regresivo. Porque no tendría sentido ponerle IVA a la canasta básica, por ejemplo. Yo no le veo, políticamente hablando, no le veo, no encuentro que tenga Que la sentido. sugerencia de los de organismos financieros internacionales, como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, Sí, pero están aquí todo el tiempo reunidos con el exactamente, presidente, en sí. cada presidencial, en la asamblea. bueno, la última recomendación que le hicieron fue aumentarle 2 puntos al IVA, pero hasta ahorita él no le ha aumentado. Ni creo que, por eso te decía, con ese nivel de aceptación que tiene, no creo que él vaya a querer dañar los intereses de la población. Yo más bien creo que lo que hay que hacer es ir sellando la rendija por la que tanto evasor en este país. Si el dato que estaban dando es que aquí se evaden anualmente 1.800 millones de dólares. O sea, si restringir la salida de ese dinero, ya tenés casi un 25% del presupuesto general de la nación. En ese sentido, no creo que haya si yo fuera, no lo haría, sino que me iría donde los que más ganan, y esto no es de las cosas con las que se tiene que ir rompiendo, porque no tienen ya más cuotas que discutir. Lo que tienen que hacer es pagar los impuestos realmente como son, y perseguir a esos evasores, y un poco trabajar en esa parte. La dignificación de las pensiones, por supuesto que esa es una cuestión que le va a entrar. Ya lo dijo, la gente necesita pensiones dignas. Y esto es el primer paso, y la gente lo está pidiendo, déjenme cotizar donde yo quiera. Y hay otras cosas que no necesitan mucha discusión y mucho talento para hacerlo. Por ejemplo, lo que está haciendo en el Seguro Social. Si se da cuenta, en el Seguro Social ahora hay una oficina allí mismo donde llegan
los segurohabientes, donde podés poner la queja, mire, fulano de tal me hizo tal cosa en este momento. Allí mismo. Entonces, eso va trabajando también, es un efecto de cascada con todos los servidores públicos, porque no llegas a pedir un favor, llegas a exigir un derecho, o a pedir a ver que se cumpla un derecho. Entonces, hay cosas como estas que yo creo que él las está viendo muy detenidamente, que no vale la pena entretenerse en eso. Pero el tema de las pensiones y el tema fiscal son dos temas que él internamente los puede hacer. Tiene un ministro de Hacienda que viene del gobierno anterior, pero que tiene una visión clara de lo que tiene que hacer, ¿verdad? Manejar las finanzas del Estado. Y ellos mismos saben quiénes son los grandes evasores. Claro. O sea, aquí no hay que inventar la regla de 3 compuesta, ¿verdad? No hay necesidad. Aquí ya se sabe quiénes son los que evaden y quiénes son los bufetes de abogados y contadores públicos y todos estos que se dedican a eso, a hacerte la declaración de la renta o lo del IVA para que no pagues lo que tenés que pagar. Eso se sabe, o sea, a voces. Entonces yo creo que entrarle a esos dos temas no es una cuestión en la que él necesite el concurso de los otros políticos, sino que es una cuestión que él puede trabajar muy hábilmente. Hay que tomar en cuenta una cuestión. Lo que necesite, por ejemplo, del concurso de los diputados en la Asamblea Legislativa. Si el día de mañana el presidente va a la Asamblea Legislativa y hace una propuesta de ley para mejorar las pensiones, hay de aquel que no vote. Hay de aquel que no vote. O sea, es que los acorraló. Y de eso ellos no se dan cuenta. Así ha operado entre los últimos 7 meses. Él los acorraló. Desde el principio los acorraló. Acordate que pero eso es bueno o es malo, Fernando. Es bueno. Es que hay que recordar que los diputados representan al pueblo. Pero aquí no ha habido... Pero también pareciera como que deben de cumplir todo lo que el presidente pide y todos los caprichos del presidente. No necesariamente. Es que vayámonos al tema del presupuesto. ¿Qué fue lo que dijo el Frente? No porque no se han seguido los pasos necesarios. Una de las tareas de los diputados es aprobar el presupuesto. Si tienen ellos dudas acerca de eso, pídanle a la Corte Suprema que audite la ejecución de esas partidas, que las auditen. Si para eso está la Corte de Cuentas. Pero una Corte de Cuentas que no sea electa por los diputados. Porque si no, la misma señora se encarga de hacerles el trabajo y nadie es responsable de nada. Los mismos diputados deberían de ser enjuiciados por la racha de violaciones a la Constitución que se cometen. Te voy a poner un ejemplo reciente. Estaban discutiendo lo del subsidio de los buses, el transporte, que es otro tema al que ya él ya le está echando el ojo. Hicieron pública la reunión para discutir lo del subsidio. Y estaba cada uno tomando la palabra sobre el tema. Cuando se estaba discutiendo el tiempo para que paguen los deudores del fisco, ni un diputado estaba atento a lo que el técnico estaba leyendo sobre la ley. Ni uno. Porque de lo que menos saben es de eso. O sea, a él le llegaron a dictar qué era lo que tenía que hacer, los que le deben al fisco, ¿verdad? Para que les dieran chance. Eso lo han venido haciendo desde hace un montón de tiempo, no es nuevo. Pero el Frente dijo que habían negociado el no pago de los impuestos, ¿verdad? No, lo que hicieron fue darles tiempo para que paguen. Y bueno, esas son de las concesiones de tipo político que te digo yo que se han hecho toda la vida. ¿Qué la dio también el Frente? ¿Cómo? ¿Qué la dio también el Frente en sus 10 años? No te digo, totalmente, eso lo han hecho y lo han acompañado, no solamente en los 10 años de ellos, lo han acompañado en los 20 años de Arena, lo han hecho todo el tiempo. O sea, no, por eso te decía, se han encaprichado y el Señor los acorrala. Bueno, volviendo al tema ellos no estaban atentos a lo que estaba diciendo, porque ellos lo que menos conocen es de ese tema. Entonces, ¿cómo lo van a discutir? O sea, no había ninguna propuesta alrededor de eso.
claro, hubo que hacer concesiones en lo político y especialmente con los gangueros que son, había que hacer algunas concesiones. De tal manera que aprueban el subsidio a los buses. Hoy la discusión es que dicen los dueños de los buses que ellos no están dispuestos a cumplir las exigencias que el Ejecutivo les hace. ¿Cuáles son las exigencias? Que tengan seguro de daños a terceros. Nosotros les propusimos la escuela de manejo para que de ahí seleccionaran a los motoristas de las unidades. ¿Por qué? Porque el negocio de ellos no es andar en la calle. El negocio de ellos es cobrar el subsidio. Decime vos qué unidades se han renovado a partir de las concesiones que tienen. Ese plan tiene como 20 años de estar, ese famoso decreto con el que se les da subsidio. Ahí se lo vienen incrementando. Porque la Comisión de Obras Públicas estaba copada por un transportista que era vicepresidente de la Asamblea Legislativa. Entonces ahí se aprobaban las leyes para favorecerse ellos mismos. Hoy esa cuestión paró y les dicen, no señores, tienen que cumplir con esto, con esto, con esto y con esto. Ya habían unidades que la mantenían en los talleres y cobrando el subsidio. Los microbuses 200, el bus grande 400. Por eso es que si ves la hora de las 9 a las 11:30, no hay buses circulando. Lo sacan a las horas pico para tener gente que jalar. Pero mientras tanto están cobrando el subsidio. Ninguno de los diputados estaba oyendo, y míralo, ahí está en los videos, ninguno de los diputados estaba oyendo qué era lo que se estaba negociando. Porque de lo que menos saben es de las cuestiones en las que tiene que favorecerse al pueblo. Ese tipo de cosas es la que te digo yo. Él ha tomado nota porque lo del viaducto ya no es una cuestión así no es un rumor, ya es una cuestión seria, ¿verdad? Que era descongestionar los que vienen de este a oeste y de norte a sur. Es descongestionar esa parte con un viaducto. Antes decían que subterráneo, como aquí tiembla mucho, hay mucha especulación sobre eso. Igual va a pasar con nosotros. Pero hay temas en los que te digo, él ya ha tomado alguna acción sobre eso y creo que se van a ir dando poco a poco. Fernando, déjame ir a un corte comercial. Vamos a regresar en unos minutos y te pregunto, porque hemos hablado del presidente, pero ¿qué pasa con los partidos políticos? ¿Qué tenemos de los partidos políticos y hacia dónde van? Y bueno, y hay un tema también que creo que me gustaría ponerlo en agenda en esto que regresemos, y es que el tema si realmente la Fiscalía, el sistema judicial y el presidente tendrán las agallas para poder enfrentar el tema de la corrupción, del que hemos hablado siempre. Las CICIG, por ejemplo, como un punto de honor en este gobierno. Algunos han considerado, miren, no es como tan fácil. ¿Qué significa fácil o qué significa difícil combatir la corrupción desde el Estado? Vamos a un corte, ya regresamos. De cerca, con el periodista Gilson Rodríguez. A+ Autobody, enderezado y pintado con los más altos estándares de calidad. En A+ Autobody, solo venga a dejarnos su coche y nosotros nos encargamos del resto. Trabajamos con su aseguranza, estimados completamente gratis. En A+ Autobody, estamos comprometidos con su coche para que quede como nuevo. No somos los únicos, pero sí los mejores. Visítenos en 148 West Pulaski Road, Huntington Station, Nueva York 11746 o llámenos al 631-889-5281. Búsquenos en redes sociales como A+ Autobody. A+ Autobody es excelencia. Siempre es mejor realizar todo con tiempo. Prepara tus impuestos con nosotros. Llámanos ya al 301-448-1637. Somos tu mejor opción. 1327B University Boulevard, East Tacoma Park, Maryland 20912. Teléfono 301-448-1637 o 240-501-3314. Somos M&G.
Casa di Fratelli, la auténtica comida italiana, preparada por manos salvadoreñas. El mejor lugar para disfrutar en familia. La combinación perfecta de pastas, mariscos y carnes. Vive los grandes momentos con nosotros. En Casa di Fratelli, disfruta nuestra variedad de postres y vinos. Tu visita a Nueva York nunca será igual. 477 Old Country Road, Westbury, 11590. Llámanos al 516-385-3700. Búscanos en las redes sociales como Casa di Fratelli. Casa di Fratelli, cocina italiana. ¿Estás buscando seguro de auto, personal, comercial o seguro de Workers' Compensations? General Liability en Liberty State Insurance. Estamos listos para servirte. Hablamos tu idioma. Y el idioma de los ahorros. Recuerde que le damos seguro con o sin licencia, licencia internacional o de su país. Liberty State Insurance Agency. Búscanos en 7491 de New Hampshire Avenue, Tacoma Park, Maryland, 20912. Teléfono 301-434-0101. Búscalo seguro. Liberty State, tus agentes de confianza. Su preocupación es cómo movilizarse durante el viaje a El Salvador que tanto ha esperado. Pasear con su familia, amigos y transportarse con tranquilidad y seguridad. En New Rent-A-Car tenemos la solución. New Rent-A-Car le ofrece modelos recientes en pickups, camionetas y mucho más. Y sobre todo a precios increíbles. Llame ahora y reserve el suyo llamando al 631-609-8707, 631-609-8707 y en El Salvador, área 503-2223-3047. O escríbanos a newrentacar503@gmail.com. New Rentacar. De cerca, con el periodista Gilson Rodríguez. Bueno, seguimos con ustedes en este 27 de diciembre, a 4 días para que el año finalice. Me acompaña Fernando González, analista político, exdiputado de la Asamblea Legislativa y pues conocedor de la idiosincrasia nuestra. ¿Verdad, Fernando? Quiero preguntarte antes de entrar al tema de los partidos políticos, es que también tienen que ver con el tema de la corrupción, ¿no? Tú decías que habría que ver qué es lo que se ha negociado y qué es lo que los partidos han pedido siempre para poder aprobar los presupuestos. Otros años se ha hablado de los famosos maletines negros, por ejemplo, que rondaban por los pasillos de la Asamblea comprando voluntades. Y eso... Los sobres de Manila. Los sobres de Manila, me imagino, tú conociste eso, ¿no? Fernando, ¿el tema de la corrupción va a ser un tema de agenda o simplemente ya quedó como una expectativa nada más? No, yo creo que el tema de la corrupción precisamente es uno de los temas que la población ha tomado en serio de frente a lo que se va a hacer como país. Fue interesante cuando el presidente anuncia lo de las ICIES. Se opuso a la empresa privada, los grupos de poder hegemónico igual, se oponían los de la derecha, los del frente decían que tenía que ser una cosa más leve. Se opuso medio mundo a lo de las ICIES por la experiencia de Guatemala y por la experiencia de Honduras. En Honduras fue un fracaso. En Guatemala hubo algunas cosas que sí se vieron como muy interesantes en Guatemala. Y aquí el anuncio de las ICIES más digamos, el nacimiento casi paralelo de un movimiento nuevo, de un movimiento político nuevo, preocupó. Y preocupó precisamente porque aquí no hay que ser ducho en la persecución del delito de la corrupción como para establecer quiénes son los que están haciendo bien o mal. Aquí es simplemente dedicarle un tiempo a eso y una cuestión absolutamente necesaria es enfilar al fiscal en ese rumbo. El fiscal o lo hace o lo hace. O lo hace o lo hace, porque si alguien puede investigar las ICIES es al fiscal. Ellos han dicho que la corrupción no, ¿verdad?
pero que le investigue el fiscal. Es como una delegación de la acción, en este caso, del fiscal. Pero dentro de todo esto, ¿a quiénes se van a investigar? A los que promueven ese tipo de cosas. ¿Y de dónde viene? De lo que ya hemos hablado. ¿Verdad? Eso tiene una cadena. Van a las elecciones y te promueven. Bueno, en el caso de Chalatenango, hay un diputado que ha sido pollero, reconocido, y ahí está ahora como asesor del actual presidente de la Asamblea Legislativa. Yo no sé por qué los gringos no lo agarran, ¿verdad? Porque es traficante de gente. Ese tipo de cosas se van a terminar, y se van a terminar porque ya no lo va a poder seguir haciendo tan abiertamente, que es una de las cosas que aquí se hace continuamente. A nivel judicial, decime cuál es el comentario diario de la gente en las redes sociales. Dejaron libre a un carajo que se robó tantos millones, pero agarraron a uno que se había robado una libra de carne. Ese es el diario, el comentario diario en las redes sociales. Eso quiere decir que hay un sistema judicial entero que no está trabajando en función de las necesidades del país, de las necesidades de justicia en el país. Así de sencillo. Y esas cosas, las ICIES, es como el cascabel al gato, ¿eh? Te pueden investigar, te pueden investigar, te pueden investigar. Y simplemente ese hecho va a traer consigo algunas cosas que el fiscal se va a ver obligado a hacerlas. No porque él quiera hacerlas, porque el fiscal lo eligieron con los votos de la derecha y siempre ha sido una dedicatoria de la derecha para que ellos sigan haciendo las cosas que tradicionalmente hacen. Y si no, fíjate, el día de ayer hubo una resolución de una de las cámaras mandando a Tony Saca 10 años en prisión. Yo no sé si le van a hacer los descuentos de lo que ya estuvo, me imagino que sí, pero lo condenan a pagar 262 millones de dólares. Y condenan al secretario privado y condenan también a los otros. Esas son muestras de que las cuestiones comienzan a funcionar con el simple hecho de haber instalado las ICIES en el país. De otra manera no se hubiera podido dar. No se hubiera podido dar. Y yo creo que ese es un ejemplo para los casos siguientes. Si aquí hay cosas, Gilson, que las conoce medio mundo, y que uno se lamenta. Bueno, la desaparición de este abogado del día de ayer o anteayer, que era el que estaba inmiscuido en el caso del magistrado que manoseó a una niña. Y hay comentarios serios ahí de qué fue lo que pasó. Un hombre joven, un buen abogado, y lo encontraron muerto. Y de esas cosas, si haces una bitácora de los casos sucedidos de ese tipo, te vas a dar cuenta que aquí desaparecen y aparecen gente al gusto de los que manejan el Poder Judicial. Hay un caso de una niña violada en Gotera, que yo te lo comenté la vez anterior. Lo dejaron libre en un juzgado de Gotera, la Cámara lo exoneró y está para pasar en lo penal en la Corte Suprema de Justicia. Hijo de un diputado metido en eso. Esas cosas no pueden seguir pasando. Si yo fuera, en ese caso, alguien que está promoviendo acciones de este tipo, yo estaría preocupado. Entonces yo creo que las ICIES en sí va a ver más las cosas así como a nivel de donde nacen las políticas sucias esas para seguir cometiendo este tipo de cosas. Pero en la mentalidad de la gente que tradicionalmente ha sido hasta apoyada desde el sistema judicial para seguir cometiendo delitos, yo creo que esto va a tener... Va a pensarlo dos veces. Lo van a pensar dos veces. Fernando, cierro con esto. Los partidos políticos, ¿para dónde van? ¿Qué tienen? Mira, los partidos políticos tradicionales, y ahí podríamos poner Arena, FMLN, PCN, ¿cuál más? Gana. Estos partidos
Yo creo que Gana al final se va a sumar al esfuerzo que han hecho la división esta de ellos con nuevas ideas. Yo creo que ellos se van a sumar. Ya está más bien claro eso. Van a aprovechar el logo de la golondrina para poder, de alguna forma, hasta confundir a la gente, incluso, porque la gente alguna gente se quedó con la imagen del presidente bajo la golondrina, ¿no? Podría pasar muchas cosas, ¿no? No es tan cierta, ¿verdad? Una cosa que no es tan cierta, pero al final van a tener algún resultado de ese tipo y todos se van a querer agenciar esa victoria del presidente. Pero lo que es, por ejemplo, el CD, que se me olvidaba, con un diputado, que tiene una opción de crecer en este momento, toda vez y cuando aparten a Rubén Zamora. Si no apartan a Rubén Zamora, van a correr la misma suerte. Porque Rubén fue el que se acabó el impulso de nosotros con el grupo de los 5, Héctor Dada, Héctor Silva, Jorge Villacorta, ¿por qué Rubén? Teo Pineda y yo. Porque Rubén siempre ha visitado Casa Presidencial. Siempre. Él es un artífice de las negociaciones de la derecha. Todo el tiempo. Todo el tiempo ha negociado bajo la manga. Todo el tiempo. Entonces, si ellos no se separan de Rubén Zamora. Rubén Zamora. Si ellos no se separan de eso, van a correr la misma suerte. Volviendo al caso de Arena, por ejemplo. Arena es lo más próximo a desaparecer, en pedacitos. En pedacitos. Imagínate de dónde venimos, ¿verdad? De un, ¿cómo le decían? Viejo lesbiano, que es dueño de las AFPs. Lo dividen. Aparece otro traficante de armas como dirigente de Arena. Y lo denuncian ellos mismos. Entonces eso va a explotar de una manera granítica, ¿verdad? Pedazos por un lado, pedazos por otro, y ellos no se van a recomponer. No tienen un asidero para recomponerse. Además de que el negocio se les terminó. El frente creo que puede ser el que más pedacitos se va a hacer, por la forma testaruda, que dicen ellos que es ideológica. Mentira. En 10 años no hicieron nada de las cosas que han prometido. Y la gente eso lo aborrece más que las sinvergüenzadas de alguien que ya sabes vos que es corrupto. Eso lo aborrece más. Porque ¿qué le vendieron a la gente? Revolución o muerte venceremos, patria libre o morir. Fueron a negociar con la derecha. Yo se los dije públicamente. No se construye un Estado socialista, un edificio socialista con ladrillos capitalistas. No se puede. Pero lo primero que hicieron fue negociar. Oscar Ortiz no mandó a los policías a buscar otro trabajo si no les gustaba eso. Y ahora son los defensores de los derechos de los policías. Esas sinvergüenzadas al frente le han causado más daño que cualquier otro partido, incluyendo de derecha. Para mí que ellos van a desaparecer tristemente, así como el Partido Comunista Tico. El Partido Comunista Tico en el 78 tenía 3.000 miembros. Hoy siguen teniendo lo mismo y ahí andan cuidando los guardias civiles que hacen manifestaciones. A eso se van a quedar. Y hacen mal porque le deberían de dejar al pueblo un espacio de tener un verdadero partido de oposición, que no son ellos. Van a la desaparición. Yo me alargaría si estos partidos tienen una vida, entre comillas, o mejor dicho, una agonía de más de 5 años. Yo me arriesgaría a decir que ellos puedan detener esto. Ok. Fernando, muchas gracias. Te agradezco muchísimo con gusto, por hacer el espacio, madrugar esta mañana ya de vacaciones para muchos y abordar temas que son muy importantes, ¿no? Los puntos los ponemos en agenda y es la población la que determina, ¿no? Si lo que aquí decimos o manifestamos coincide con lo que ellos piensan o creen del país. Al final, pues construimos opinión. Correcto. Y déjame, por favor, un segundito para desearle a la población una feliz Navidad y un año 2020 con prosperidad y con mejor futuro para el país. Excelente, Fernando, también te deseamos lo mismo y gracias, ojalá que tengamos también estas oportunidades para poder continuar conversando en el 2020, que viene muy cargado, por cierto, ya el 2020 en las vísperas de un año electoral que también va a estar bastante fuerte y como ITV esperamos estar, digamos, también generando esos espacios de opinión
y pues con la compañía también de Fernando y otros amigos que están siempre pendientes de ITV. Nosotros seguimos acá. Mañana nos encontramos a las 7 de la noche para que abordemos temas de país en el programa En Directo. Y el día lunes continuamos también, el día 30, acá llevando los programas. Y además estamos con ITV en un resumen de lo que ha pasado durante todo este año, que está siendo preparado por Claudia Martínez para poder generar como ese background, esa base de lo que ha sido el año 2019 y lo que nos depara el 2020. Muchas gracias, nos miramos mañana en directo y ahora continuamos con el resumen informativo a través de ITV Noticias. Buenos días. Esto fue De Cerca con el periodista Gilson Rodríguez. Hasta la próxima.